Buenas tardes a todos y bienvenidos a este debate sobre democracia, regulación y competitividad en la nueva globalización. Muchas gracias al Club de Roma y a Funcas por organizar este debate sobre la puesta en valor de la democracia, de los sistemas democráticos en relación con la competitividad económica. Nos acompañan para debatir sobre esta cuestión Pol Morillas, director de CIDOB, profesor en varias universidades, miembro de la Junta Directiva del Cercle de Economía y del Observatorio de Política Exterior Europea del Institut Barcelona de Estudis Internacionals. Judith Arnal, consejera independiente del Banco de España, investigadora senior en el Center for European Policy Studies y en el European Trade Research Institute e investigadora principal en el Real Instituto Elcano. Y Raúl Mínguez, director del Servicio de Estudios del Consejo Superior de Cámaras de España y subdirector de la Cátedra Nebrija en Internacionalización de Empresas de la Universidad de Nebrija. Vivimos una era, en los últimos 10 años, de cambios profundos a nivel global. Hasta hace apenas una década, el orden mundial se basaba en una serie de normas acordadas tras la Segunda Guerra Mundial. Con la crisis financiera, las reglas de juego empezaron a cambiar, aparecieron nuevos actores que quieren su protagonismo en el tablero internacional. Por otra parte, la debilidad de los organismos multilaterales como garantes del orden internacional ha supuesto una ruptura del orden existente. Acontecimientos más recientes como la pandemia, los conflictos geopolíticos y la crisis energética e inflacionista han acelerado estas tensiones. En este contexto, hace ya casi un año, Trump fue elegido nuevamente presidente de los Estados Unidos. En aquellos momentos, el debate en la opinión pública se centraba en cómo de reales y de concretas serían en la práctica los anuncios de posición que había venido realizando a lo largo de la campaña electoral, aranceles, inmigración, conflictos internacionales. Un año después, pues, confirmamos la gran disrupción que está suponiendo este nuevo mandato, con medidas erráticas, imprevisibles y muy a corto plazo, que están alterando bruscamente el sistema de reglas que habían venido definiendo las relaciones económicas internacionales. Esta disrupción tiene una deriva particular en Europa. Europa está en un mundo que ya no se basa en reglas, sino en la fuerza para imponerse, máxime cuando la construcción europea se ha basado siempre en la defensa y el mantenimiento de la paz, y donde la estabilidad democrática, la garantía del Estado de Derecho y la solidaridad son sus principios fundamentales. Además, hasta ahora sabíamos cómo responder si no se cumplían las normas, siempre que fuesen China o Rusia. El problema es que hoy es Estados Unidos quien no cumple las normas, rompiendo el orden internacional, y Europa no sabe cómo reaccionar, está descolocada, pues hasta ahora Estados Unidos era el socio fiable en materia de comercio y defensa, además de compartir los valores y principios democráticos. De hecho, Europa ha sido el ejemplo perfecto de coexistencia de sistemas democráticos y crecimiento y prosperidad. Así que, como primera reflexión para nuestros panelistas, os planteo, ¿está este binomio democracia-prosperidad en cuestión hoy en el escenario global? Pareciera que la estabilidad democrática ya no es garantía de prosperidad, y si Europa no logra demostrar que su modelo democrático puede seguir siendo competitivo y eficaz, ¿qué influencia podremos tener frente a potencias que no comparten nuestros valores? ¿Cómo hacemos compatible la democracia con la velocidad que exige la innovación tecnológica? Y a nivel interno, ¿no corremos el riesgo de una desafección mayor de la ciudadanía si no lo logramos? Os planteo estas tres preguntas, vamos interviniendo de uno en uno. Por ejemplo, Paul, ¿empiezas tú? Claro que sí, Marta, un placer. Muchísimas gracias al Club de Roma, Funcas, por la invitación. Y bueno, en fin, planteas yo creo que lo que es el debate de fondo, ¿no? Que es un debate no solo de cambio de magnitudes en el orden internacional, dónde reside el poder, dónde está el centro de gravedad de las relaciones internacionales, si más en el Pacífico que en el Atlántico, sino una cuestión más de fondo que tiene que ver con las ideas o los grandes postulados que mueven las relaciones internacionales a día de hoy. Y lo que planteas yo creo que es un dilema muy de peso para aquellos que nos dedicamos al estudio de estas cuestiones, ¿no? Y es que se ha roto ese inexorable vínculo entre apertura económica y apertura política. Dos aperturas
mediante la globalización y mediante el orden liberal internacional que hasta la fecha iban de la mano. Y se presuponía que los avances en el comercio abierto, en la globalización y las relaciones comerciales, las cadenas globales de valor, el desarrollo a medida que los países se van incorporando a las lógicas de mercado, iba aparejada con una progresiva también apertura en el ámbito político, democrático, de valores, reglas y, digamos, consensos mutuos en torno de lo que podríamos llamar ese orden liberal o ese orden definido por la democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho, ¿no? Y esa doble vía de normalización de las relaciones internacionales, normalización entendida como ese transcurso, digamos, incuestionable, es lo que se está claramente rompiendo a día de hoy. Hay otras maneras de entender el desarrollo, tanto el desarrollo económico como el desarrollo político, y hay sobre todo lo que se podría decir una absoluta rotura de ese binomio que he venido planteando. Y no solo eso, sino que hay muchos países y en particular muchas potencias que alardean de métodos distintos de abordar esos valores internacionales, esa manera de entender el mundo, ¿no? ¿Y cuál es esa nueva manera de entender la normalidad en relaciones internacionales? Pues básicamente que uno puede desarrollarse económicamente de manera muy exitosa e incluso de la manera más avanzada posible, ¿no? Con el uso de las tecnologías, por ejemplo, y las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial de manera óptima o casi óptima, sin necesariamente tener que abrir los sistemas políticos y su manera de estructurar las propias sociedades en torno a la lógica democrática del avance del Estado de Derecho y de las libertades fundamentales, ¿no? Y este modelo, que es un modelo que China, por ejemplo, pues sin duda proyecta, va muy en contra de esa manera de entender el mundo en torno a esos grandes consensos de la globalización y del orden liberal que nosotros europeos o incluso hasta la llegada de Donald Trump, pues también los norteamericanos consideraban que eran pues inexorables, ¿no? Ese vínculo. Y yo creo que estamos aquí, estamos en un gran nuevo mercado de las ideas a nivel internacional, nuevos métodos, nuevas maneras de ordenar el mundo. Y eso nos pone ante la necesidad de preguntarnos cómo podemos, por lo menos desde Europa, si hemos perdido nuestro aliado transatlántico en su manera de entender el mundo de la misma manera que lo entendíamos nosotros los europeos, pues cómo podemos desde Europa seguir haciendo, dando valor a estas lógicas basadas en la apertura y las libertades fundamentales y que nuestro modelo europeo siga siendo un modelo competitivo, para llamarlo de esta manera, en este nuevo mercado de las ideas. Por supuesto, aquí finalizo con esto. La propia regresión autoritaria en muchos países del mundo y los propios, digamos, las propias trabas a la consolidación democrática en otros países en transición e incluso la pérdida de calidad democrática en democracias consolidadas, y el caso de Estados Unidos vuelve a ser paradigmático aquí, pero no solo, también países europeos como Hungría o Eslovaquia, pues esos factores de debilitamiento interno del orden democrático y liberal, pues por supuesto tampoco reman a favor de esos grandes consensos a los que me refería. Podemos ahondar en ello más adelante. Muchas gracias. Gracias, Paul. Judith. Bueno, buenos días y muchísimas gracias a Club de Roma y a Funcas por la invitación y a ti, Marta, por ser nuestra moderadora. Muchas gracias. Yo querría empezar con una idea que quizás es algo heterodoxa y que puede chirriar un poco, pero es que realmente la ruptura con respecto a los postulados del libre comercio no se ha producido ni ahora bajo administración Trump 2 ni bajo administración Trump 1. Es algo que se viene larvando en el sistema internacional desde, yo me atrevería a decir, desde la adhesión de China a la Organización Mundial del Comercio en el año 2001.
Ya vimos en el año 2002 cómo Estados Unidos adoptó aranceles al aluminio. En el año 2006 se implementaron cuotas para limitar la importación de textil procedente de China. En el año 2009, bajo administración Obama, el gran paquete de estímulo fiscal que se aprobó para salir de la gran crisis financiera global tenía cláusulas de Buy American, es decir, de que las empresas beneficiarias de esas ayudas tenían que producir con materiales producidos a su vez en Estados Unidos. Y para mí el gran punto de inflexión en todo esto se produjo en el año 2016, también bajo administración Obama, cuando fue la primera vez que no se renovó a un miembro del panel de apelaciones en la Organización Mundial del Comercio. Sé que esto del órgano de apelaciones de la Organización Mundial del Comercio puede parecer algo técnico, pero en realidad es algo con grandes implicaciones porque es el organismo encargado de resolver las disputas que se producen en comercio internacional. Y la primera vez, el primer paso que se dio a la actual paralización que hay en estos momentos en este órgano de apelaciones fue bajo la administración Obama. Por supuesto, bajo administración Trump 1 se produjo un incremento de aranceles, un empeoramiento muy fuerte de la retórica con respecto a China, medidas contra China, pero bajo administración Biden no tenemos que olvidar que estas medidas se mantuvieron y de hecho además se empeoraron porque la administración Biden a partir de 2022 empezó a implementar una serie de controles a las exportaciones de los semiconductores más avanzados a China para frenar el desarrollo tecnológico de China. Y además la administración Biden no se quedó solo aquí, sino que también presionó políticamente a gobiernos europeos como el gobierno neerlandés e incluso a empresas europeas como la neerlandesa ASML para que también introdujeran controles a las exportaciones, en este caso de máquinas litográficas ultravioleta extremas. Y ya pues estamos en estos momentos en la administración Trump 2 con una retórica que desde luego ha empeorado muchísimo, no solo con malas políticas económicas, porque claramente los aranceles y el resto de medidas proteccionistas yo las califico de malas políticas económicas, sino además políticas económicas rodeadas de incertidumbre, porque si bien se han llegado a pseudo acuerdos comerciales, porque lo que está firmando ahora la administración estadounidense con la Unión Europea, con Japón, con Corea del Sur, con Vietnam, con Filipinas, a mi juicio no se puede considerar un acuerdo de libre comercio en el sentido tradicional, pero además es que ni siquiera dan certidumbre, por mucho que se diga la Unión Europea ha claudicado frente a Estados Unidos a cambio de evitar la guerra arancelaria y para conseguir mayor certidumbre. Bueno, a los pocos días de llegar a ese acuerdo, la administración Trump amenazó con subir otra vez aranceles a Europa si implementábamos nuestra normativa digital y si esto daba lugar a sanciones a empresas tecnológicas estadounidenses. Con lo cual, para mí esta certidumbre todavía está en cuestión y tenemos que ver qué pasa en los próximos meses. Pero en cualquier caso, creo que esto es un proceso de involución de los postulados del libre comercio que ha ido ganando tracción a lo largo de los últimos años y que ahora pues, realmente se está recrudeciendo. Esto es en lo que respecta al comercio internacional. Es cierto que la administración Trump además está atacando instituciones independientes, vemos los ataques continuos a la Reserva Federal, vemos también cómo se ha cesado a Erika McEntaffer, la responsable máxima de las estadísticas laborales en Estados Unidos. Además, en estos momentos estamos en un periodo de shutdown, el segundo más largo de la historia de Estados Unidos. El primero fue bajo administración Trump 1, con todo lo que ello implica, también que no hay estadísticas económicas o por lo menos no con la periodicidad habitual para seguir el desarrollo de la economía estadounidense. Entonces sí que estamos en un proceso de involución. ¿Cómo se sitúa la Unión Europea en este sentido? Yo creo que el principal problema de la Unión Europea es de eficacia democrática, es decir, tenemos instituciones democráticas, afortunadamente, con carácter general, aunque hay excepciones, como comentaba Paul, pero el problema, pensando por ejemplo en las instituciones de Bruselas, en las de la Unión Europea, es lo lentas que son para reaccionar. Pues tiene que haber una propuesta de la Comisión Europea, luego tienen que debatir los colegisladores. Entonces yo creo que para defender nuestro modelo democrático realmente necesitamos repensar la gobernanza. Repensar la gobernanza en torno a una normativa de nivel 1 más basada en principios y luego una normativa de desarrollo que se pueda
pues elaborar e implementar seguramente por supervisores con las suficientes garantías de independencia, pero que a su vez tengan deberes democráticos y sean responsables y transparentes y tengan que rendir cuentas ante el Parlamento Europeo, los distintos parlamentos nacionales. Entonces, realmente creo que tenemos que pensar nuestra gobernanza para ser más ágiles. Paul hablaba de China, efectivamente China es extremadamente ágil porque tiene todos los poderes centralizados, pero pensemos en que Estados Unidos, al ser un solo país y no 27, y últimamente haciendo un uso muy extensivo de las órdenes ejecutivas, aún es más ágil. Entonces nosotros tenemos también que tratar de ser igual de eficientes respetando nuestros principios democráticos. Y yo, para terminar, un elemento que yo creo que va a poner en riesgo no solo nuestro modelo democrático, sino en general cualquier modelo político en el mundo, es que el peso del trabajo en las ganancias económicas cada vez es menor, cada vez va ganando más el capital, y en un contexto en el que las ganancias, el crecimiento económico va a depender de ganancias de productividad derivadas de la digitalización, creo que tenemos que repensar si este es un reparto justo de las ganancias económicas entre trabajo y capital, y seguramente esto también suponga repensar toda nuestra estructura tributaria, nuestra estructura de imposición, y no solo a nivel europeo, sino a nivel global, porque de lo contrario no vamos a llegar a una solución adecuada. Gracias. Muchas gracias, Judith. Raúl. Sí, bueno, pues buenos días, muchas gracias. Me sumo al Club de Roma y a Funcas por la invitación a participar en esta sesión, y no puedo más que coincidir, ¿no?, con los compañeros de panel. Evidentemente, sintetizando, sí que también creo que existe una cierta ruptura o cuestionamiento, al menos, de ese binomio entre democracia y prosperidad, que han ido pues también relatando tanto Paul como Judith. Detrás de este cuestionamiento, pues hay varios vectores o varias perspectivas, ¿no? Por una parte, es evidente que existe una prosperidad sin democracia, aunque sea de modo cortoplacista, ¿no? Hay modelos alternativos en el mundo en el que, basados en regímenes autoritarios, han mencionado a China, ¿no?, democráticos, o algunos países también del Golfo, que han puesto en entredicho ese vínculo, esa relación directa entre democracia liberal como el único camino hacia la prosperidad. Están, a través de esa intervención estatal, una estabilidad interna, aunque sea impuesta, y la ausencia de ciclos electorales, pues están dando lugar a unas políticas y unos resultados que no están ya, por lo tanto, vinculados necesariamente a las democracias liberales. Además, la velocidad de decisión de estos modelos, como se ha dicho anteriormente, pues en fin, están difiriendo respecto de estos modelos más autoritarios frente a los que la democracia liberal pues impone. Por otra parte, no solamente tenemos esta prosperidad sin democracia, que está surgiendo, está siendo evidente en algunas zonas, sino también hay, podemos decir, democracia sin prosperidad repartida, que también enlazando con lo último que venía diciendo Judith, ¿no? Es decir, que hay una crisis, en cierto modo, de la distribución. La globalización y el avance tecnológico nos ha distribuido a veces de modo equitativo, una creciente desigualdad que ha llevado a pues, ciertos cuestionamientos, a ciertos segmentos de la población pues se hayan ido manifestando su, digamos, contrariedad ante esta situación. Y esto ha derivado, en cierto modo, en un debilitamiento también institucional, un descontento con populismo, lo que está también erosionando pues, esas bases del Estado de Derecho y de las libertades civiles. Y luego, por otra parte, también las últimas décadas, también enlazando con lo que comentaba también Judith, hay una cierta inestabilidad geopolítica que está dando lugar a una ruptura en el orden, y que en lo que se está traduciendo es que están, digamos, primando la fuerza, en cierto modo, sobre la regla. El último mandato de Trump, con esa deriva en materia, por ejemplo, arancelaria, o en otros tantos ámbitos por la vía de la imposición, está poniendo de manifiesto pues, esa ruptura del orden y alentando la fuerza frente
frente a esas reglas, lo cual en segunda instancia también lo que está dando lugar es una prioridad, dando una priorización a la seguridad, a la parte militar de las economías, a la parte militar frente a otras cuestiones. Evidentemente, esto para Europa influye directamente, nos apela y nos impacta de un modo directo, no solamente porque influye en la cohesión y en la estabilidad interna, pues el euroscepticismo está creciendo, ha aumentado también la desigualdad o la desconfianza institucional, sino también las propias políticas que se están aplicando. El discurso del Estado de la Unión, si lo hubiésemos escuchado hace 3 o 4 años, pues nos hubiera sorprendido bastante. Hoy en día ya, pues esa apelación también a la autonomía estratégica abierta o al mayor impulso de la fuerza frente a lo que Europa tradicionalmente ha puesto en marcha en su modelo, pues está sin duda moviendo también nuestros cimientos y socavando esa forma de estar de, digamos, soft power en el mundo frente al hard power, la influencia por la vía de la fuerza que se está imponiendo y a la que Europa, bueno, pues parece que está empezando ante la cual se está empezando a abrir los ojos. ¿Medidas ante esta situación? Pues bueno, en cierto modo, como se comentaba, hay que sentar o modificar las bases también de lo que es la resiliencia económica, pues, inversión conjunta, masiva, coordinada en sectores estratégicos que aseguren al menos ciertas capacidades y habilidades en el seno de la Unión Europea, la diversificación sin duda, pero también sin abandonar esos valores tradicionales que permitan demostrar la eficacia democrática en el largo plazo. Como veíamos anteriormente, hay prosperidad en el corto plazo de otros modelos no democráticos, pero en el largo plazo hay una legitimidad a la hora de defender esa eficacia democrática en el horizonte del largo plazo, y eso evidentemente también pasa por la necesidad de mejorar en el caso de Europa, el pilar social europeo, garantizando esa distribución más equitativa de los beneficios de la economía y también, evidentemente, incorporando esas mejoras y cambios en la gobernanza, en la toma de decisiones, la aceleración de las políticas, incluso en no abandonar el soft power, pero sí que también ir escalando peldaños en esa industria de defensa y disuasión que en última instancia pues también es necesaria, ¿no? en este mundo actual. Bueno, muchas gracias, Raúl. Bueno, han salido muchísimos temas que vamos a intentar ir abordando poco a poco, ¿no? Hemos hablado de democracia, hemos hablado de, bueno, cómo construir este nuevo orden internacional, a dónde se remonta estos problemas en el orden internacional, como bien decía Judith hace un momento, un poco el planteamiento de la entrada de China ya en la OMC, y entonces, bueno, pues el cómo las economías de mercado, el cómo damos entrada a las economías de mercado a algunos países, bueno, pues alteraron un poco empezaron a alterar esos principios del orden internacional. Bueno, volviendo un poco a Estados Unidos por situar un poco el debate y vamos avanzando en él un poco, quizás pudiera parecer que Estados Unidos está tratando de dividir a Europa, de forzar esas relaciones bilaterales en Estado por Estado, más allá de a nivel de acuerdos bilaterales con otros países, sino dentro de Europa, de romper esos consensos de los que estábamos hablando, esos valores, principios democráticos, que en el fondo están en la base del proceso de construcción europea. Paul, en tu reciente libro dices que Europa ya no está en un entorno amable, que está en el patio de los mayores, donde imperan las reglas de la fuerza y la competencia estratégica. Hablas también de la paradoja de que Europa ha empezado a hablar el lenguaje del poder, pero todavía no es una potencia real. Realmente eso es lo que estamos diciendo. ¿Cuál es el papel que tiene que ocupar Europa ahora, ¿no? Entonces, ¿qué debe hacer Europa? ¿Puede precisamente esta alteración del vínculo transatlántico impulsar el avance hacia una mejor Europa? Tradicionalmente se ha dicho que Europa se refuerza en las crisis,
una vez más. Tenemos que, hasta qué punto, hasta qué crisis tenemos que llegar, como decía, se planteaba la semana pasada Draghi, qué tiene que pasar para que volvamos a dar un espaldarazo al proceso de construcción y Europa ocupe un lugar en este nuevo orden internacional. Pues efectivamente, y de hecho en mi libro, en el Patio de los Mayores, lo que argumento es que el patio se ha convertido en un lugar donde los mayores rivalizan por sus cuotas de poder y por sus intereses nacionales y entran en esa lógica que compartía Judith también y que comparto yo también plenamente, ¿no? Que es en esa geopolitización del todo, ¿no? Es decir, todo parece que está sesgado por esa lectura en clave de avance del poder nacional, de las grandes potencias, a expensas muchas veces de los mecanismos conjuntos de acción, ¿no? Y Judith se refería al Tribunal de Apelaciones en la OMC, pero es algo que sucede también en la Organización Mundial de la Salud, en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, es decir, en todos los mecanismos más o menos de discusión y acuerdo colectivo de los que nos dotamos desde la Segunda Guerra Mundial hasta hoy, ¿no? Y por lo tanto esa geopolitización coge a Europa en una posición, por un lado, débil y deficitaria para poder jugar en ese patio de los mayores, y por otro lado la coge con el pie cambiado, porque precisamente la idea de Europa es reforzar ese orden multilateral, reforzar las dinámicas de cooperación, superar la soberanía de los estados con una mayor integración, como nos recuerdan Draghi y Letta en sus informes, ¿no? Y eso está en la génesis del proyecto europeo, pero también en la manera de hacer política internacional por parte de la Unión Europea, ¿no? Y por lo tanto, yo lo que argumento en el libro es que el contexto en el cual la idea de Europa se encuentra hoy es un contexto en buena medida contrario a los fundamentos europeos, ¿no? Europa se puede entender perfectamente como una avanzadilla de esas lógicas de la cooperación internacional, ¿no? Europa siempre había ido un paso más allá. No solo bastaba un organismo intergubernamental, una organización internacional donde todos suman conjuntamente, pero cada uno mantiene su lógica de voto, su derecho de voto. No, Europa lo que iba era un paso más allá. Lo que Europa decía era, no, precisamente dentro de la Unión Europea lo que vamos a hacer es desfigurar o tratar de difuminar esa presencia de los estados a favor de una cooperación supranacional que supere la lógica estatal, ¿no? Y así se crea el mercado único, ¿no? Como esa cesión de competencias a favor de ese ente supranacional que es Bruselas, ¿no? Podríamos llamarlo así, que va un poco, ¿no?, más allá de esa pura negociación intergubernamental entre estados y entre gobiernos, ¿no?, en favor del interés colectivo y, por supuesto, partiendo del interés individual, ¿no? Entonces, Europa, este mundo es el mundo que ha cambiado. Y el primero que lo hace no es, estoy de acuerdo con Judith otra vez, no es Donald Trump a partir de su segunda presidencia. Eso ya es algo que se viene fraguando desde que la época dorada de la globalización y la época dorada de la democratización alrededor del mundo llega a su fin. Y eso es efectivamente a principios de los 2000, donde se van reforzando, por un lado, esas tendencias autoritarias alrededor del mundo y, por otro lado, se va geopolitizando el comercio internacional y las relaciones económicas, ¿no? Y a partir de ahí, en ese momento y con un ritmo increscendo, llegamos a la segunda presidencia de Trump, donde además hay un punto que no es menor, y es que la segunda presidencia de Trump ya no solo considera a Europa un enemigo, eso ya lo dijo Trump en su primer paso por la Casa Blanca, sino que considera que el modelo europeo está obsoleto y que el problema de Europa es interno, ¿eh? Es la propia manera de entender el mundo por parte de los europeos lo que debería ponerse en cuestión. Y esa conferencia de seguridad de Múnich en la que J.D. Vance, el vicepresidente, acudió diciendo que
el problema principal de Europa no estaba en sus enemigos externos, sino estaba en el enemigo interno, es decir, según él, la falta de libertades en particular, de libertad de expresión por parte de ese consenso progresista que impera en la visión del mundo europea. Ese era el problema y había unas fuerzas patrióticas dentro de la Unión Europea con las cuales hay que tejer una relación privilegiada desde la Casa Blanca, que son los verdaderos representantes de Europa. Eso es el punto añadido que la segunda presidencia Trump pone encima de la mesa con respecto al análisis del estado del mundo de la primera presidencia Trump. Y, por supuesto, esto, según la Casa Blanca, tiene dos vectores claros de perjuicio norteamericano a favor de los europeos tradicionalmente y a los que debe ponerse fin. Uno, el déficit comercial. Judith se refería a ella y Raúl también, y hay que atajar ese déficit comercial y, por lo tanto, no podemos los europeos, ¿no?, seguir beneficiándonos de la economía norteamericana, muy entendida en términos comerciales clásicos de bienes manufactureros y manufacturados, ¿no?, no tanto en servicios. Y la segunda cuestión, la defensa. No podemos seguir dependiendo o, si me permitís la expresión coloquial, viviendo de rentas del apoyo norteamericano a la defensa europea, ya sea con presencia sobre el terreno por parte de tropas norteamericanas o bajo el paraguas de la OTAN, cuyo principal valedor es, por supuesto, y sigue siendo Estados Unidos. Esto no puede ser y Europa tiene que ocuparse de sus propios gastos en materia de defensa para no vivir de rentas de ese paraguas norteamericano. Y aquí nos encontramos hoy, en ese contexto cambiante que decía al principio, en esa concepción de Europa contraria o por decirlo de otro modo, basada en la animadversión sobre la idea de Europa por parte de la Casa Blanca y, en tercer lugar, con ese déficit comercial que los Estados Unidos quieren atajar y esa necesidad de avanzar en nuestra propia autonomía estratégica, si queremos llamarlo así, en el ámbito de la defensa y la seguridad más amplia. Y aquí estamos, y aquí es donde muchos europeos nos encontramos con la necesidad de esa receta que pasa porque Europa juegue en el patio de los mayores, se encargue de sus propios asuntos, y otros que consideran que no debemos distanciarnos de la Casa Blanca y que, por lo tanto, nuestra garantía principal sigue residiendo en Washington, pese a que Donald Trump no hable ya nuestro lenguaje. Eso nos lleva a una fragmentación interna, una división de posiciones muy importante dentro de la Unión Europea y que nos impide avanzar en esa lógica de autonomía estratégica que nos reclaman Draghi, Letta y algunos liderazgos europeos favorables al avance de la integración. Gracias, Paul. Sí, efectivamente. Bueno, el acuerdo de aranceles ya lo habéis nombrado antes Judith y Raúl y ahora tú. Realmente las amenazas comerciales se han plasmado en un acuerdo unilateral e impuesto, percibido como que la UE, la Unión Europea, estaba cediendo y era un jugador débil y en realidad es un acuerdo que va más allá de lo comercial. Es un acuerdo que pide además que vaya más gasto en defensa, compromiso militar, inversiones concretas. Esto quizás es un intento, como bien decías, deliberado de reescribir la relación de equilibrios entre Estados Unidos y Europa, ¿no? Y bueno, el tema es que los desafíos quizás no son solo comerciales o militares. Quizás corremos el riesgo de terminar asumiendo esas decisiones impuestas y convertirnos en un socio subordinado si no somos capaces de recuperar el liderazgo y el peso en el tablero de juego internacional. Raúl, ¿cómo podemos... antes hablabas de algunas cosas que tiene que hacer Europa en ese marco de recuperar esa democracia, decías, prosperidad, en ese escenario de prosperidad sin democracia o democracia sin prosperidad. ¿Cómo podemos intentar recuperar ese liderazgo ante este ejemplo que suponen los aranceles, el acuerdo de aranceles? Bueno, pues ¿cómo podemos Europa, cómo puede recuperar su posición en el marco internacional? ¿Qué se puede, por dónde podemos ir? Porque al final todos hablamos mucho, ¿no? Pero concreción en la práctica. Sí.
Sí, al final convenimos un poco en que ese binomio, como vemos, está un poco resquebrajándose, como decíamos al principio. Hay una suerte de multilateralismo en crisis, pero del que Europa pues, no debe abandonar o debe, al menos no ser pasiva, poder reformular o debe reformular ese enfoque, como venimos diciendo, y quizás adoptar lo que podemos llamar un multilateralismo eficaz, ¿no? Multilateralismo adaptado un poco a este contexto, a hacerlo en definitiva más práctico, más selectivo, más sólido en última instancia. ¿Qué se puede hacer? Bueno, pues probablemente a nivel interno, como decía ahora Paul, hay mucho por hacer. Europa tiene una fuerza interna, pero no ha explotado todo su potencial. Hay un poder económico que en última instancia puede utilizarse como una suerte de palanca geopolítica. Al final tenemos un mercado único no todavía explotado, un mercado que puede tener mayores desarrollos. Esto Judy sabe más, de unión de mercados de capitales, el tema de la energía que nos permita recuperar o generar una escala y una resiliencia en este contexto pues más necesaria, y un mercado en última instancia que único, más profundo, y que al final no deja de ser una suerte de arma geopolítica de la Unión Europea, el tener ese poder económico, como decía, de palanca de influencia. Y luego tenemos un euro. El euro es una moneda importante, puede tener mayor potencial como moneda de reserva, se puede utilizar en el ámbito internacional como alternativa al dólar, reduciendo así la vulnerabilidad a sanciones o decisiones unilaterales de otros países, ¿no? Que no nos vengan dadas. Luego tenemos esa autonomía estratégica, que es un concepto del que venimos hablando desde hace ya años, pero de un modo cabe ir desarrollándola, evolucionándola de un modo efectivo. Lo que pasa al final por invertir en seguridad, en defensa, algo que ya se ha ido avanzando, pero también en soberanía tecnológica, bueno, pues el tema de los chips, inteligencia artificial, resiliencia de las cadenas de valor, materias primas críticas. Al final, bueno, pues hay que ir negociando sin coerción, ¿no? En definitiva, una opción de ir fortaleciendo la Unión Europea por la vía de la mayor cohesión frente a ese exterior. Y ese multilateralismo pragmático y selectivo, al final, también tiene que hacer frente a, como comentaba también Judith al inicio de su intervención, que es a la cierta parálisis de grandes instituciones como la ONU, la propia OMC, la OMS. Al final, en este contexto tan incierto y en cierto modo volátil, pues al final hay que buscar esas alianzas ad hoc con socios afines, democracias de ideas similares para temas específicos como puede ser la regulación de inteligencia artificial o las sanciones, la protección marítima, una suerte también de acuerdos más a medida con aquellos países con los que compartamos unos valores, unos estándares de valores claros. Estoy hablando de la fijación de estándares de carbono o acuerdos comerciales con altos contenidos en valores, algo en lo que ya se está avanzando. El acuerdo, la propuesta con el Mercosur va en esa vía. Y luego a nivel normativo, pues Europa, que siempre ha sido muy criticada por esto, pero por esta cuestión regulatoria, este poder regulatorio de la Unión Europea, pero al final lo que ha permitido a la Unión Europea es tener un liderazgo sobre medidas, sobre regulaciones a las que luego se han sumado otros grandes bloques del mundo. Bueno, esto al final es una fortaleza que no se debe abandonar. Se puede hacer que el acceso al mercado único, ese poder económico que comentaba, dependa del cumplimiento de algunos estándares éticos, sociales, medioambientales. Tenemos el ejemplo del impuesto de ajuste en frontera por carbono, los estándares de diligencia de vida, en los que ahí la Unión Europea no ha flaqueado en los últimos tiempos, pero al final
se va transformando ese poder o permiten materializar la transformación del poder de mercado en influencia normativa. Y todo esto, además, contrarrestando pues la desinformación. Al final, uno de los riesgos y de esa erosión que supone el cuestionamiento de la democracia y demás tiene mucho que ver con la desinformación. Bueno, pues liderando esa defensa de los hechos y de la verdad a través de algunas regulaciones, pues la DSA, la famosa Ley de Servicios Digitales, la Ley de IA, de inteligencia artificial, por ejemplo, pues al final ponen o permiten, en cierto modo, enfrentar lo que los modelos de control estatal de la información, esas otras potencias, están poniendo sobre la mesa. En definitiva, sí que hay posibilidades, hay caminos a explorar, no son fáciles, pero en cierto modo se están transitando, pero todavía queda por transitar hacia convertir a la Unión Europea en ese bloque de poder más cohesionado, tener ese multilateralismo pragmático y proyectar también esos valores con poder en cuanto a la presencia europea en el contexto mundial. Gracias, Raúl. Sí, efectivamente, quizás aprovechar ese poder económico que puede tener la Unión Europea como bloque, entiendo que es a lo que te refieres. Esto enlaza, bueno, las dos ideas un poco que están sobre la mesa, ¿no? La Unión Europea se encuentra ahora mismo en un momento de crisis fundacional, pero por otro lado tenemos el reto existencial en el ámbito económico. Draghi hace solo un año, con el informe Draghi, pero también el informe Letta, planteaban ya un conjunto de medidas amplio para intentar superar estos problemas económicos, esos problemas que estaban en la raíz del proceso de construcción económica, ¿no? en la Unión Europea, de construcción. De hecho, la propia presidenta de la Comisión dice que hay que ir por esta línea, seguir esta hoja de ruta, que es en lo que ha basado el nuevo programa de trabajo, el nuevo programa de trabajo en esta legislatura, basado en las recomendaciones de estos informes para que Europa deje de ser irrelevante en el escenario internacional, ¿no? El problema es que, bueno, un año después de ese informe Draghi, la conferencia de alto nivel que se celebró en septiembre, pues ya el propio Draghi puso de manifiesto que, bueno, que el avance era lento e insuficiente. De hecho, de las 383 medidas que recogía el informe, solamente se han puesto en marcha un 11% y muchas de ellas en cuestiones no decisivas, ¿no? Entonces, bueno, Judith, te pregunto un poco a ti, porque como bien decía Raúl, un poco nos puedes ilustrar más con esto. ¿Cómo podemos alinear competitividad, autonomía estratégica y simplificación regulatoria en aras de esa prosperidad económica, de soberanía tecnológica y de equilibrio geopolítico? ¿Cómo se puede avanzar de forma decidida y ágil? Porque antes planteabas una estrategia a dos niveles, de por un lado llegar a acuerdos y por otro lado el tema de la implementación. Europa o la Comisión plantea muchas iniciativas, pero luego no se terminan de acordar y sobre todo en la implementación somos lentos. ¿Cómo podemos avanzar a distintas velocidades? Ya no solo los acuerdos. Draghi el otro día también se refería a esta idea del federalismo pragmático, de acuerdos reales y efectivos bueno, en los que unos países se puedan ir poniendo de acuerdo y puedan ir avanzando. ¿Cómo podemos avanzar en este sentido? Muchas gracias. Bueno, la verdad es que lo que voy a decir ahora quizás suena un poco fuerte, pero lo pienso cada vez más y es que creo que al final el informe Draghi puede hacer más daño que traer beneficios a la Unión Europea y me voy a explicar por qué. Al final se está planteando todo como un problema de la Unión Europea, como si nuestras 27 economías fueran exactamente iguales y como si las medias, que son lo que se utiliza en el informe Draghi, ¿no? Medias de la Unión Europea para comparar con cómo estamos posicionados con Estados Unidos y con China, como si eso reflejara la realidad de los 27 Estados miembros.
Y lo cierto es que si vamos a los distintos elementos que pueden explicar la competitividad, siendo la competitividad un concepto no anclado en teoría económica y por tanto fácilmente manipulable también a nivel de narrativas políticas, pero bueno, si vamos a elementos que consideramos que pueden estar detrás de la competitividad como acceso a fuentes de financiación alternativas, es decir, no las tradicionalmente bancarias. Costes energéticos, inversión en I+D+I, facilidad de cumplimiento normativo, talento digital de alto nivel. Si comparamos los 27 Estados miembros de la Unión Europea, surge una conclusión muy clara. Y es que son habitualmente los mismos Estados miembros los que están en la parte superior del ranking, muy por encima de la media de la Unión Europea, y suelen ser países escandinavos. Y sin embargo, otros Estados miembros están de manera recurrente por debajo de la media de la Unión Europea. Entonces, para mí, una primera lección de todo esto es que este debate del informe Draghi, de la competitividad de la Unión Europea, de que somos 27 y no nos ponemos de acuerdo, es muy conveniente en muchos Estados miembros, porque parece que la situación de creciente falta de competitividad en la que nos encontramos es culpa de Bruselas. Entonces está muy bien tener un chivo expiatorio en un país que no es el tuyo. Pero en ese sentido, a mí me parecería fundamental que desde la Comisión Europea, a través probablemente del semestre europeo, se utilizara esto como herramienta de presión a los Estados miembros para que hicieran este mismo ejercicio que se ha hecho a nivel europeo con el informe Draghi a nivel de los Estados miembros. Y luego hacer un benchmarking con otros Estados miembros. Y en el caso de países tan descentralizados como España, me atrevería a decir que hay que hacer informes Draghi a nivel de las comunidades autónomas, porque hay un gran número de competencias que están en manos de las comunidades autónomas y no todas las comunidades autónomas están al mismo nivel en los distintos elementos que explican la competitividad. Entonces, yo aquí creo que en primer lugar tenemos que empezar por pensar en qué podemos hacer a nivel nacional, qué podemos hacer a nivel autonómico, y cada Estado miembro tiene que tener esta misma reflexión. He pretendido ser provocadora, obviamente a mí me parece muy bien el informe Draghi, pero me parece que se está utilizando de manera muy conveniente por parte de todos los Estados miembros. Segundo punto, la simplificación regulatoria. Yo estoy muy a favor de la simplificación regulatoria, creo que tiene todo el sentido. Creo que no hay que confundir simplificación regulatoria con desregulación. Yo pensaba que la Comisión Europea tenía esto claro, pero hace un par de semanas escuché a Ursula von der Leyen hablando de simplificación regulatoria y de desregulación como si fuera exactamente lo mismo. Entonces, creo que nuevamente hemos iniciado un ejercicio que puede acabar mal. Y me explico. La Comisión Europea ha ido presentando distintas propuestas de paquetes ómnibus para simplificación regulatoria. Una de las primeras, yo creo que de hecho la primera y en la que yo más me he centrado hasta el momento, es la propuesta de simplificación regulatoria de la normativa de sostenibilidad. Pues la famosa CSRD, que es la directiva de reporting de sostenibilidad, la CSDD, que es la de diligencia debida de sostenibilidad, y luego el reglamento de taxonomía. Y aquí lo que vemos es que, en primer lugar, la Comisión Europea ha planteado este ejercicio de simplificación regulatoria y ha presentado propuestas normativas sin publicar ningún análisis de impacto normativo. Entonces, estamos intentando mejorar nuestro marco regulatorio, pero lo hacemos sin análisis de impacto normativo. Entonces ya parece que no es un muy buen comienzo. Y luego, bueno, pues no me quiero meter en detalles, pero para mí este ejercicio de simplificación regulatoria presenta una serie de incoherencias que me parecen graves, y creo que esto se debe a que la Comisión Europea ha estado sometida a una fuerte presión política y esto ha llevado a presentar propuestas de simplificación rápido. Entonces creo que efectivamente estamos en una situación de urgencia, pero es mejor hacer las cosas un poco más lento y mejor, y con análisis de impacto normativo y con mayor coherencia, que ir corriendo. Y digo esto también porque hay que tener en cuenta que las empresas operan en un marco normativo que lo óptimo sería que fuera lo más estable posible. Si este marco normativo no va a ser estable y vamos a simplificar, lo suyo es que sea realmente para ir a un marco normativo sustancialmente superior. Pero si tenemos a empresas que ya han incurrido en muchos costes para cumplimiento de esa normativa y les estamos moviendo el poste
sin saber con mucha claridad hacia dónde vamos, creo que podemos empeorar la situación de nuestras empresas y desde luego su competitividad, que al final es lo que determina la competitividad del conjunto de nuestras economías. Y ya para terminar, en relación con competitividad, autonomía estratégica o seguridad económica, yo creo que son conceptos que, aunque se han puesto muy de moda y parece que son distintos, para mí realmente se dan la mano, porque es que yo no percibo o no concibo una economía que sin ser competitiva vaya a poder ser estratégicamente autónoma. Es decir, para nosotros poder tener peso a nivel internacional y poder estar apalancados para que si de alguna manera quieren utilizar instrumentos de coerción económica contra nosotros, pues limitándonos exportaciones que necesitemos de productos críticos. Nosotros tenemos que tener algún tipo de apalancamiento para poder represaliar, para poder responder y decir, bueno, si usted a mí me limita el acceso a esta materia prima fundamental o a esta tierra rara, que tenga en cuenta que yo tengo también esta serie de eslabones clave en distintas cadenas de valor y entonces yo responderé con esto. Entonces, para eso tenemos que ser competitivos, para eso tenemos que ser los primeros en algunos eslabones críticos de distintas cadenas de valor. De lo contrario, va a ser muy difícil defender nuestra seguridad económica, porque para mí autonomía estratégica o seguridad económica va de la mano de un objetivo fundamental que es abierta. No podemos cerrarnos y no tendría ningún sentido intentar repatriar todas las cadenas de valor a nivel de la Unión Europea, porque esto nos va a llevar a productos y servicios de una calidad muy inferior y, por supuesto, mucho más caros. Gracias, Judith. En línea un poco por cerrar un poco el debate de la simplificación que has abierto, bueno, que hemos abierto, y antes de pasar a otra cuestión, esta simplificación precipitada, como tú dices, y sin un análisis detenido previo, incluso sin coordinación, porque también en un trabajo reciente lo comentabas, ¿no? Que haya una ausencia de coordinación a la hora de abordarlo. Puede llevar a que la comisión renuncie o a plantear, como por ejemplo en el caso de la estrategia de simplificación de sostenibilidad, que renuncie o que baje el nivel de sus aspiraciones en políticas estratégicas como cambio climático. Es un poco la cuestión que está un poco sobre la mesa, o sea, hasta qué punto equilibra la comisión ese intento decías antes, que no sabe si tiene claro la comisión que no es lo mismo simplificación regulatoria que desregulación, ¿no? Y entonces, ¿cómo no estaba dando la idea de que rebaja sus ambiciones en el Pacto Verde, por ejemplo? Yo creo, desde luego, que se han rebajado las ambiciones, pero además no tengo claro por qué ni con qué objetivo. Es decir, por ejemplo, en la propuesta Omnibus de sostenibilidad a la que hacía referencia, se ha reducido el ámbito subjetivo de aplicación, es decir, las empresas a las que se les aplicaría esa normativa y que tendrían que cumplir con esas obligaciones, se han visto reducidas en un 80%. Y se ha hecho por una razón de tamaño. Pero claro, yo tampoco soy una gran experta en sostenibilidad, pero entiendo que lo que hay que tener en cuenta es qué riesgos genera cada empresa en términos de sostenibilidad. Y el tamaño puede ser un factor a tener en cuenta, pero se me ocurre que puede haber otros muchos más y que puede haber empresas de menor tamaño que tengan un mayor impacto en términos de sostenibilidad que empresas más grandes que tengan que cumplir con esas obligaciones. Entonces ya la primera razón para reducir de manera tan drástica el ámbito subjetivo, que por cierto el Consejo aún ha ampliado más, me resulta cuestionable y me parece que realmente es un retroceso en términos de compromisos de sostenibilidad. Pero luego también, a la vez, no se acaba de liberar a las empresas realmente del cumplimiento de cargas burocráticas. Y pongo un ejemplo, en materia de diligencia debida, a las empresas se les va a pedir ahora controlar su eslabón siguiente en la cadena de valor, es decir, solo el actor que tienen inmediatamente pegados en cadena de valor.
cuando en realidad los problemas en términos de sostenibilidad suelen estar mucho más profundos en la cadena de valor, o sea, la falta de respeto de derechos humanos, la explotación infantil, la falta de respeto al medio ambiente suele estar en elementos mucho más profundos de la cadena de valor. Entonces, bueno, se les pide controlar solo el elemento más cercano, yo aquí no me voy a meter, pero luego, sin embargo, se les exige reportar sobre toda la cadena de valor. Entonces yo digo, si a la empresa se le exige solo actuar sobre el eslabón más cercano, ¿por qué tiene que rellenar miles de papeles en relación con todos los eslabones? Entonces realmente me estoy metiendo ya en detalles muy específicos, pero es que yo creo que lo que se está haciendo es una mala simplificación. Haría falta más tiempo. Ahora hay un nuevo paquete de simplificación que vendrá a finales de año en materia digital, que yo también voy a estudiar con mucho detenimiento, pero yo de momento creo que o sea, mi valoración sobre el tipo de simplificación que se está haciendo no es especialmente positiva y claro, si ya la propia Comisión Europea no lanza un análisis de impacto normativo, no tiene especialmente claro si quiere simplificar, si quiere desregular, entiendo que políticamente es muy complicado decir vamos a reducir nuestras ambiciones en materia de sostenibilidad, pero quizás hay que decirlo para dejar las cosas claras, porque luego esta propuesta pasa a debate al Consejo de la Unión Europea, donde están representados los 27 Estados miembros y al Parlamento Europeo, donde aún este ruido aumenta más. Entonces, realmente estamos haciendo cosas, pero yo no tengo muy claro con qué objetivo. Gracias, Judith. Volvemos también a otro tema que ha surgido en el debate y es el tema de la gobernanza. Al final, el avanzar en la Unión Europea, bueno, pues se ponen de manifiesto problemas de gobernanza. Habéis dicho antes que las instituciones en sí mismo tienen conflictos y, bueno, evidentemente con toda esa disparidad y divergencia entre los Estados miembros, pues los Estados miembros evidentemente también. Entonces, gran parte del avance de la Unión Europea está un poco también ligado a esos problemas de gobernanza, ¿no? Al final, la resiliencia europea dependerá de que haya una acción conjunta y coherente entre los niveles nacionales y comunitarios, ¿no? Entonces, bueno, habría que plantearse qué papel deben jugar en este contexto. Bueno, pues la Comisión, que es un órgano colegiado, y el Consejo, donde la voluntad política de los Estados miembros es clave para alcanzar acuerdos. ¿Cómo se pueden reforzar los valores democráticos con un Parlamento Europeo que además está cada vez más fragmentado y que parece que cuenta menos a la hora de tomar decisiones? La discusión sobre el marco financiero, bueno, la propuesta de la Comisión sobre el marco financiero ya ha sido cuestionada por el Parlamento, ¿no? ¿Cómo podemos avanzar en esa gobernanza económica, Paul? ¿Cómo podemos mejorar la toma de decisiones que se argumentan muchas veces como razón detrás de este lento avance? Pues mira, Marta, a mí, y complementando lo que decía Judith sobre Draghi y el foco de su informe, que es la competitividad, ¿no? A mí me interesó mucho su discurso en los premios Princesa de Asturias esta semana pasada, porque Draghi hizo un esfuerzo de trasladar a la discusión política y al cómo hacerlo, ¿no? Sus recomendaciones en el informe sobre competitividad en el marco actual de bloqueo en la toma de decisiones o dificultad para avanzar con sus recomendaciones, ¿no? Como bien mencionabas tú, Marta, en el inicio de este bloque, ¿no? Y él básicamente no ponía solo el foco en las limitaciones internas en nuestro mercado interior, la falta de competitividad precisamente por las barreras que nos imponemos entre nosotros y, como bien decía Judith, los problemas que tenemos dentro de los propios Estados miembros, sino que más bien ponía el foco en qué mecanismos de toma de decisiones son útiles para abordar ese avance que nos gustaría ver en el plano de la Europa competitiva y de la Europa global, ¿no? Y él parece haber tirado un poco la toalla respecto a lo que es hacerlo toda la Unión Europea o hacerlo a 27 Estados miembros.
Draghi empezó su discurso aduciendo también una falta de déficit o un déficit democrático, perdón, en la toma de decisiones europeas en el momento en el que vemos que muchos países ponen trabas a los avances que él recomienda debido a su fragmentación interna, debido a su polarización en el debate público, debido a la presencia de extrema derecha en muchos países y muchos gobiernos y cómo condicionan esas fuerzas patrióticas del avance de la integración europea. Y por lo tanto, él decía que ese déficit democrático solo se podrá atajar no tanto haciendo ya una reforma de máximos de los tratados que podrían pasar por referéndum y, por supuesto, ser tumbados en un referéndum nacional, no hacer un gran avance en la organización interna de la Unión Europea, sino más bien creando coaliciones de estados voluntarios que pasaran por sus parlamentos nacionales y, si hiciese falta, por referéndums nacionales, esa voluntad de crear un núcleo fuerte en distintos ámbitos o distintos núcleos fuertes en distintos ámbitos de los países que efectivamente quieren sacar adelante parte de esas reformas que él plantea y que en tantos otros ámbitos que él no plantea también serían necesarios, como el ámbito de la seguridad y la defensa, ¿no? Y por lo tanto él ponía en la coalición de voluntarios al margen casi, sin decirlo así explícitamente, pero al margen casi de las estructuras actuales y de los tratados actuales en la Unión Europea, la única manera de efectivamente avanzar hacia una toma de decisiones eficaz y hacia unos compromisos realizables e implementables para todos los déficits que tenemos más que diagnosticados, ¿no? Y que no hace falta detallar otra vez. Y él lo ponía esto bajo el paraguas del federalismo pragmático. El federalismo pragmático es esto, es unos pocos que quieran efectivamente avanzar políticamente hacia el federalismo, por lo tanto, integrándose mucho más, pero de manera pragmática, es decir, no solo como proyecto político compartido, sino sobre asuntos específicos, sobre ámbitos de la decisión europea y de la acción europea que efectivamente tenga sentido hacer de manera conjunta entre esos socios, esa coalición de voluntarios, ¿no? Y eso me parece una manera bastante obvia de abordar ciertos debates. En el plano del económico y de la competitividad, seguro que Judith y Raúl lo pueden decir mucho mejor que yo, pero en el ámbito de la defensa, donde sí tengo algo más de experiencia, es bastante evidente que si seguimos apostando porque los 27 Estados miembros con capacidades muy dispares en el ámbito de la defensa van a ponerse de acuerdo en estructuras conjuntas para reforzar un pilar europeo dentro de la OTAN, por ejemplo, primero nos encontraremos que hay algunos países miembros de la Unión Europea que no convergen con ese refuerzo de la OTAN, ¿no? Otros países que no tienen capacidades ni tendrán capacidades suficientes para, digamos, a reforzar un pilar europeo dentro de la OTAN. Y otros tantos que sencillamente no querrán oír hablar nada que se parezca a un lenguaje de la autonomía estratégica o del refuerzo de las capacidades europeas entendidas como en contraposición con las capacidades americanas. Por lo tanto, si queremos hacer todo esto a 27, por todas estas tres razones que acabo de mencionar, es casi imposible que lo consigamos. En cambio, si lo hacemos en base a una coalición de voluntarios que efectivamente converge en querer aumentar sus capacidades de defensa, su industria nacional de defensa, querer aumentar la interoperabilidad de los sistemas de defensa entre ellos y además reforzar un pilar europeo, que no tiene por qué ser solo de la Unión Europea, puede ser con el Reino Unido, puede ser con otros actores de fuera de la Unión Europea, que capacite más a la OTAN en complementariedad con el pilar americano que está bien sustentado, pues esto es un mecanismo de toma de decisiones que quizás sea más ágil que no pretender seguir avanzando todos a 27. Yo creo que poco a poco vamos en esa dirección, pero claro, eso significa que hay que romper ciertos consensos y eso en una fase inicial pues cuesta y es difícil. Gracias, Paul. Raúl, volviendo un poco, todo esto al final termina teniendo una deriva en las empresas, ¿no? En la actividad empresarial. Entonces, estamos hablando de competitividad
Eso, en definitiva, requiere tener empresas grandes, conseguir escalarla a nivel empresarial, simplicidad o simplificación, esa simplificación regulatoria de la que hablaba Judith, e integración. ¿Qué significa ser competitivo en un mundo multipolar como el que tenemos ahora mismo con este nuevo orden internacional? ¿Cómo puede Europa situarse ahí sin caer en el proteccionismo? Y qué papel, en línea con todo lo que estamos hablando, pues juegan evidentemente la innovación, la sostenibilidad y la autonomía estratégica? La innovación está clara. Hace unas semanas el Premio Nobel de Economía a John, bueno, pues lo que pone de manifiesto es que ese crecimiento se apoya en gran medida en la innovación, ¿no? Bueno, pues cómo situarnos en ese escenario en relación con todo esto a nivel empresarial. El acuerdo de aranceles que decíamos hace un momento también como ejemplo, y varias cosas. Decía Judith, no termino de saber si la certidumbre es mejor o no, o sea, si realmente se ha frenado esa incertidumbre que había hace unos meses con el acuerdo, ¿no? De si se llegaba a algún punto, porque hay muchos otros elementos que juegan. Entonces, a nivel empresarial, a nivel de empresas, ¿cómo se percibe todo esto? Bueno, la competitividad siempre es un concepto complejo de definir y de saber cuáles son sus bases. Al final, tanto de las economías como de las empresas en particular, que son las que en última instancia compiten en los mercados, tienen distintas fortalezas y algunas pues tienen su éxito competitivo en los mercados basado en una cuestión y en otras empresas el éxito viene de otra mano. Lo cierto es que es un concepto, en todo caso, que si siempre ha sido dinámico, ahora no deja de serlo, sino que probablemente este dinamismo se ha incrementado, ¿no? Al final, la competitividad en el caso del propio contexto, pues viene determinado por una sucesión de cuestiones que hemos ido comentando, ¿no? Desde ese mercado único europeo capaz de ofrecer más oportunidades a las propias empresas europeas y, por lo tanto, de hacerlas pues, más competitivos. La fragmentación va en contra de esa competitividad. La competitividad también está ligada al hecho de que se puedan construir algo que has comentado ahora, ¿no? Esos especies de gigantes europeos. Al final, la competitividad requiere fomentar también la creación de empresas europeas de gran escala, capaces de establecerse globalmente, especialmente en sectores estratégicos, tecnología, farmacéuticas, automoción. Entonces, bueno, pues las políticas de acompañamiento a estos gigantes europeos, refiriendo en particular a la competencia, a la política de competencia, sin sacrificar la equidad, pero tiene que ser avanzar, ¿no? Evolucionar hacia una cierta flexibilidad intracomunitaria, esas fusiones que puedan generar campeones europeos. Sin duda la regulación, la simplicidad regulatoria es un elemento, lo que se viene denominando la Smart Regulation, ¿no? La regulación inteligente. Al final hay muchas normativas europeas y dentro de España, también un poco aludiendo a lo que comentaba Judith, tenemos nuestras propias normativas regionales y hasta municipales, ¿no? Aquí hay elementos que puedan mejorar el contexto competitivo de la empresa. Y luego, bueno, pues también hay una serie también de acciones o actuaciones de instancias europeas más vinculadas, en este caso, a esa autonomía estratégica que pueden dotar de mayor competitividad a las empresas, desde las cadenas de suministro, pues el hecho de alcanzar acuerdos, identificar esas dependencias críticas, tierras raras, chips, ingredientes farmacéuticos activos, tener una estrategia de diversificación a nivel europeo, a través de acuerdos con socios estratégicos, pues en sí mismo también imprime competitividad o capacidades competitivas a las empresas. La innovación que comentabas, pues no solo se logra la competitividad vendiendo determinados productos, bienes de consumo, sino
teniendo ese liderazgo tecnológico, especialmente en aquellos ámbitos de próxima generación. Ahora estamos con la eclosión de la inteligencia artificial avanzada, pero también está la computación cuántica, todo el tema de las baterías, que no se os olvide que está ahí, vinculadas a la eficiencia energética. Al final hay una serie de inversiones necesarias desde el ámbito público que actúen como catalizadores también de la privada e impulsores. La creación de ecosistemas específicos, que supone también normativa, pero también actuaciones de apoyo específico, en ocasiones financiero, no solo regulatorio, ¿no? En definitiva, esa competitividad tiene distintas dimensiones que van desde la escala al mercado, por supuesto también el apartado normativo y regulatorio tiene mucho que ver. Y solamente una pequeña alusión al ámbito que has comentado también de los aranceles, de la política comercial. Evidentemente, la estabilidad y el hecho de disponer al menos de un marco en materia arancelaria, bueno, pues puede dotar de cierta certidumbre, lo cual es necesario para la inversión, si no se produce una parálisis. Es verdad, también, como decía Judith, que hasta qué punto este escenario pues tenemos las garantías de que es más o menos estable. En todo caso, confiemos, ¿no?, en que se va avanzando. Parece que las aguas, aun siendo turbulentas, pues lo son menos que hace 6 meses por el momento. Pero bueno, hay que ir evidentemente dando pasos porque esto influye también directamente en la competitividad, sin duda, de las empresas europeas, sobre todo de algunos sectores. Al final se ha conseguido, al menos a corto plazo, pues eliminar los aranceles en algunos sectores estratégicos, no eliminar, sino conseguir un nivel inferior al inicialmente proyectado. Productos farmacéuticos, semiconductores, algunos productos, bueno, pues encuentran un entorno bastante más estable o cierto del que existía hace unos meses, ¿no? Y todo esto, sin duda, enfocándose además en paralelo en otro tipo de elementos que influyen también en la competitividad y que han quedado de momento relegados, refiriendo al ámbito de los servicios, al ámbito de las inversiones exteriores, al ámbito de las barreras comerciales no arancelarias. Fijaos, estos aranceles, hay una serie de obstáculos o barreras, terminología no arancelarias, licencias de exportación, cuestiones relativas a las regulaciones técnicas, estándares sanitarios, en fin, que a menudo son mayores obstáculos incluso para el comercio de determinados productos. Por lo tanto, aquí también hay elementos que pueden contribuir a mejorar las capacidades competitivas de las empresas. Gracias, Raúl. Voy a introducir algunas preguntas de nuestros seguidores, de los participantes, que, bueno, el debate democracia-prosperidad sigue entrando, ¿no? Entonces, bueno, Javier Fernández de Toconiz nos pregunta, bueno, en un contexto de que la asociación democracia-prosperidad nos ha venido bien al mundo occidental, pero la pérdida de competitividad nos hace asomarnos a la decadencia. Frente a esto, la respuesta de Trump es beligerante. La de Europa, lastrada por esa gobernanza muy difícil de cambiar por el tradicionalismo de las ideas. ¿Seremos capaces de evitar la decadencia? Paul, ¿qué te parece? Bueno, puedo intentarlo. A ver, un punto digamos, colateral a esta reflexión, pero que yo creo que también es importante. En Europa hemos utilizado el poder regulatorio y nuestra capacidad de emitir estándares con la esperanza de que otros los replicaran, un tanto como idea de la fortaleza de Europa, como comunidad basada en leyes, estoy de acuerdo, pero también por falta de otra cosa que para mí es más importante, que son las capacidades. Y entonces, yo creo que hemos sido excesivamente complacientes o autocomplacientes con la idea que el poder regulatorio y el Brussels Effect de Anu Bradford
era suficiente. No, no solo era suficiente, era nuestro valor añadido en las cuestiones de la gran competencia internacional y en cómo encontrar nuestro lugar en el mundo, ¿no? Pero me parece que esto es una receta un tanto, digamos, bueno, lo he dicho, autocomplaciente, pero también peligrosa, porque en tanto y en cuanto tu share, digamos, tu fragmento de potencia en el orden internacional y en la economía global va disminuyendo a medida que van aumentando la parte de otras economías, ¿no? Y a medida que India y China y tantos otros, a Indonesia y tantos otros se van aumentando su poder en el mundo, bueno, pues por supuesto tu poder relativo disminuye, ¿no? Entonces, si disminuye tu poder relativo, también disminuye tu poder regulatorio y tu capacidad regulatoria de condicionar mediante regulaciones a otras economías, ¿no? Y si no, para muestra, pues Mark Zuckerberg y Meta, en el momento en el que hay un cambio en la Casa Blanca y deciden que eso de seguir la Digital Services Act y la Digital Markets Act estaba muy bien cuando teníamos una administración americana como la de Biden, alineada con la manera de entender la regulación tecnológica, un poco más alineada con esa manera de entender la regulación tecnológica europea, y entonces en el momento en que hay un cambio en la Casa Blanca, pues Zuckerberg y Meta dicen que eso de la DSA y la DMA europea pues ya no les convence, ¿no? Por lo tanto, no es solo una cuestión de tener DSA y DMA como benchmarks, como hitos de nuestra capacidad regulatoria, es de que otros las quieran adoptar. Y esa voluntad de otros de adoptar nuestras regulaciones en Estados Unidos, por supuesto, está en decadencia, pero también lo estará en otras economías a medida que aumente su capacidad de incidencia en el mundo y a medida que aumente sus modelos alternativos regulatorios, ¿no? Por lo tanto, yo creo que Europa tiene que no tanto confiar en sus propias ideas y su manera de entender su contribución a la gobernanza global en base a ese poder regulatorio, sino hacerlo, y creo que Judith se refería a esto al principio y tenía toda la razón, en base a capacidades propias y aquellos ámbitos críticos donde los europeos estamos mejor posicionados que otros para hacer valer nuestro peso en estas nuevas dinámicas económicas y comerciales, ¿no? Y entonces yo creo que hay que ir mirando más hacia Europa y su poder y sus poderes para convertirse en potencia y no en el subterfugio que es la capacidad regulatoria como única manera de incidir en esas dinámicas globales. Gracias, Paul. Continuando con este debate de democracia y prosperidad, Enrique Martínez Cantero pregunta: para una mayoría de la población, la percepción de la aportación del comercio internacional a la propagación de la democracia y a la prosperidad bien distribuida ha cambiado. Un poco es lo que planteaba antes también Judith, ¿no? Del reparto justo. Después de la caída del muro se percibía que el comercio internacional extendía la democracia y creaba prosperidad para todos. Hoy se percibe lo contrario. ¿Qué tiene de cierto? ¿Cómo podemos cambiar esa percepción? Raúl, Judith, no sé si queréis. Raúl. Sí, bueno, hay algunos indicadores, ¿no? del propio Banco Mundial, pues nos señalan que efectivamente este periodo, esta oleada de la globalización de finales del siglo XX, pues ha dado lugar a una distribución en ocasiones desigual, ¿no? de los beneficios. Incluso en el propio seno de la Unión Europea, pues las tensiones norte-sur pues también han seguido patentes, incluso agudizándose, ¿no? Es decir, que hay algo de cierto, aunque algunos indicadores, evidentemente, a nivel global, el mundo ha ido mejorando paulatinamente en la mayor parte de los indicadores, los propios ODS, pues también se han ido, el propio Banco, también del Banco Mundial, de Naciones Unidas, cuando los marcó, y el Banco Mundial, el seguimiento que realiza, pues lo evidencian.
pero existen ámbitos de mejora y de distribución equitativa. Esto pasa en el caso europeo, como también comentaba anteriormente, por reforzar ese pilar de la cohesión social. En ese sentido, el marco financiero plurianual, la propuesta que presentó la Comisión Europea, ha sido también uno de los elementos de crítica, entre otros, pero uno de los elementos de crítica también ha pasado por ese, ¿no? Su enfoque excesivamente economicista frente a asentar esos pilares. Es un tema que está sobre la mesa, sobre el que hay un cierto consenso en la necesidad, sobre todo para evitar esa erosión, ¿no? Comentábamos al principio de la democracia como el elemento fundamental de prosperidad en el horizonte de largo plazo. Esto puede socavar esas bases y, por lo tanto, se tiene que afrontar porque hay análisis que sí que indican que hay margen de mejora. Gracias, Raúl. Una pregunta que vuelve un poco al tema de la regulación. Dice Pedro Pablo López, dice, sin duda para ser competitivos no debemos armonizar, simplificar y sobre todo pensar en no ponernos trabas y piedras a nosotros mismos cuando otros actores que nos comen el terreno no las tienen y gran parte dependemos de ellos. Es urgente avanzar y dice, ¿no habría también que desregular ciertas cuestiones que son frenos? Yo creo que estoy con algo que tú has comentado antes, Raúl, cuando hablabas de algunos compromisos que la Unión Europea tiene o se plantea y, bueno, pues con un poco el cómo abordar esa mejor simplificación regulatoria o esa regulación inteligente de la que, bueno, que también hablábamos con Judith. Judith, ¿te parece? O tú, Raúl, si quieres, como queráis. Voy yo, si queréis, perfecto. O sea, por continuar también con lo que decía Paul, yo estoy muy de acuerdo con todo lo que ha dicho en relación con el efecto Bruselas. Básicamente, para los que no estén tan familiarizados, el efecto Bruselas es una expresión que acuñó, como ha dicho Paul, la catedrática de Columbia, Anu Bradford, para referirse al poder regulatorio que tiene la Unión Europea, básicamente porque, como tenemos un mercado interior de 450 millones de habitantes, las empresas multinacionales que quieren acceder a nuestro mercado tienen que cumplir con nuestros estándares, y una vez que ya están cumpliendo con esos estándares, son las propias empresas las que muchas veces en otras jurisdicciones piden que se adopte una normativa similar, porque producir, incluso aunque sea con unos estándares inferiores, supone mayores costes. Entonces, nos hemos apoyado mucho en la fortaleza de nuestro mercado interno también para convertirnos en una potencia regulatoria. La cuestión es que para ser una potencia regulatoria, la normativa tiene que estar bien hecha. Lo que no podemos esperar es que las propias empresas pidan a otras jurisdicciones la extensión de nuestra normativa si es una normativa que genera más problemas que soluciones. Y me temo que últimamente estamos más en esta situación. Y muchas veces también se piensa que esto es porque la normativa en Bruselas no se elabora bien. Y creo que aquí hay que introducir una serie de salvaguardas que serían fundamentales. Yo rara vez he visto una propuesta normativa de la Comisión Europea que se haya visto sustancialmente mejorada tras pasar por los colegisladores, por el Parlamento Europeo y por el Consejo de la Unión Europea. Y esto es una gran afirmación, ¿eh? O sea, lo que veo muchas veces es que como ya no estamos yendo tanto hacia las directivas, sino mucho más a los reglamentos, ya no tenemos esa fase de transposición nacional donde los parlamentos nacionales llevan a cabo lo que se conoce como gold plating, es decir, introducen requisitos adicionales. Entonces, como ya no hay que transponer porque muchas veces son reglamentos de aplicación directa, estas prácticas de gold plating lo que hacen es migrar al Consejo de la Unión Europea. Entonces vemos Estados miembros que luchan por introducir opciones y discreciones nacionales en los propios reglamentos para tener requisitos adicionales en sus respectivos países. Entonces muchas veces ya no se trata solo de que la normativa
europea no esté bien elaborada por la propia Comisión Europea, que yo en intervenciones anteriores he sido muy dura con la Comisión Europea, sino que los propios colegisladores muchas veces hacen peor todo este proceso. Y luego, como tú decías, Marta, ya no es una cuestión solo de que la normativa sea mejor o peor, sino de cómo se implementa esa normativa. Y aquí hay una multiplicidad de ejemplos que nos demuestran que, a pesar de tener una normativa bien elaborada, la implementación hace, y única, la implementación hace que realmente tengamos sistemas muy heterogéneos. Y quiero utilizar como ejemplo, que para mí es un ejemplo paradigmático, el Reglamento General de Protección de Datos, que es el ejemplo claro, el poster child del efecto Bruselas. El Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea realmente se ha beneficiado mucho de este efecto Bruselas. Pero cuando aterrizamos en la Unión Europea, lo que vemos es que tenemos cada Estado miembro una autoridad nacional de protección de datos y, en el caso de Alemania, además, cada land tiene su propia autoridad de protección de datos. Y hay un European Data Protection Board, pero que realmente muchas veces no tiene capacidad de imponer una interpretación única del Reglamento General de Protección de Datos, sino que únicamente emite guías. Entonces, lo que vemos es que, a pesar de tener una normativa común, como esta se interpreta y se implementa por autoridades nacionales, acabamos en resultados completamente distintos que distorsionan mucho el mercado interior. A modo de ejemplo, la Autoridad Nacional de Protección de Datos italiana, Garante, en su día prohibió ChatGPT, duró como un mes la prohibición, pero luego ha prohibido DeepSeek, el modelo de inteligencia artificial procedente de China. Y eso no lo ha hecho ninguna otra autoridad nacional de protección de datos. Otras autoridades nacionales de protección de datos, como la francesa o la española, han lanzado procedimientos de investigación, pero vemos que, incluso a pesar de tener una normativa única, como se implementa por autoridades distintas, seguimos teniendo un mercado interior fragmentado. De modo que yo estoy a favor de simplificar. Preguntaba al señor si tenía sentido también desregular en algunas áreas. Pues efectivamente, si hay cargas que están injustificadas, pues ahí lo que hay que hacer es eliminarlas. Y esto, pues si se quiere llamar desregulación, fenomenal. Yo estoy totalmente a favor de esto, pero creo que tenemos que ir un paso más allá y pensar también en qué gobernanza tenemos, porque por mucho que simplifiquemos la normativa, incluso simplificando fenomenal la normativa con el paquete ómnibus de simplificación digital que va a llegar, si seguimos teniendo, también en materia de inteligencia artificial, las autoridades de supervisión de mercado son nacionales y en España se han nombrado muchísimas autoridades nacionales de supervisión de mercado. O sea, tenemos la agencia, la ESIA, la Agencia de Supervisión de Inteligencia Artificial, el Banco de España, la SEDIA. Bueno, hay realmente muchas autoridades nacionales que se van a encargar de ser las autoridades de supervisión de mercado de la inteligencia artificial. Entonces, yo creo que tenemos que ir hacia un modelo más centralizado a nivel europeo y esto pasa por una cesión de competencias en materia de implementación y de supervisión a la Unión Europea. Gracias, Yo, Judith. yo, No sé, Marta, Pau, ¿quieres decir? Sí. sí, solamente confirmando un poco lo que ha dicho Judith, y también quería una idea que ha lanzado al principio, sus intervenciones iniciales, acerca de el cómo se había llevado a cabo esa regulación, ¿no? Que yo creo que es importante rescatar, ¿no? Ahora, a propósito de esta pregunta, ¿no? Es que muy probablemente todo este proceso de simplificación, y coincido con ella en que no es lo mismo de regular que simplificar, que hay un poco de lío, ¿no? Al menos aparentemente en las altas instancias europeas, pero corre el riesgo de ser a lo mejor precipitada o podemos decir incluso desorganizada, ¿no? Al final parece que hay una suerte de falta de visión algo estratégica, ¿no? No se trata de concentrar los esfuerzos en meramente reducir la carga burocrática, que es un concepto bastante técnico de reducción de la carga, sino que esa reducción de carga tenga una relación, un hilo conductor con determinados objetivos estratégicos mayores, ya sea la soberanía tecnológica, la competitividad empresarial, la sostenibilidad, bueno, una serie de objetivos estratégicos lícitos, legítimos, pero que asociados a esa reducción de la carga, a esa simplificación administrativa y que además tiene que existir una coordinación interinstitucional, porque de lo contrario, pues a llegar a un cuello de botella, un punto en el que se estanque. Y de ahí que probablemente
conectando con lo que decía ahora Judith, haya que pensar en la cesión de algunos ámbitos de competencias en estas materias de regulación que permitan precisamente simplificar. Luego está toda la parte, también que lo mencionó al principio, de lo que es en sí la medición y la evaluación del impacto efectivo y real, porque al final algunas de estas medidas no llevan aparejado realmente un análisis coste-beneficio de largo plazo, derivado de la simplificación. No sabemos en qué medida si ese ahorro burocrático compensa, por ejemplo, el déficit en protección, por ejemplo, medioambiental, laboral, en términos de consumidor, bueno, ni cuál es el resultado en sí mismo de ese proceso. No tanto el proceso, es decir, no tanto el número de actos legislativos retirados, el número de normativas, el número de procedimientos que han sido modificados o eliminados o coordinados, sino el ahorro, en términos de ahorros de tiempo, ahorros monetarios que para las empresas y para los ciudadanos han supuesto. Es decir, que hay todavía mucho ámbito para esa regulación inteligente que mencionaba, que sea capaz de, por una parte, diferenciar claramente entre la regulación que sea obsoleta, duplicada, de mala calidad, normas de otros tiempos, que se solapan además entre Estados miembros y son susceptibles de eliminación, frente a distinguirlo bien entre esa regulación más estratégica que entronque directamente con las prioridades políticas de la Comisión Europea, y los procedimientos que lleva aparejados, pues evidentemente son los que también deben reducirse, pero perfeccionarse, pero no eliminarse. Es decir, hay que simplificar ese proceso de cumplimiento y no tanto el objetivo de la política. Muchas gracias. Bueno, estamos fuera de tiempo ya. Bueno, se nos quedan muchas cuestiones en el debate. A mí me hubiera gustado preguntaros, pero ya no nos vamos fuera de tiempo, el cómo se financia todo esto, porque bueno, estamos hablando de cosas muy concretas y el tema financiero en la Unión Europea, que contamos con un presupuesto muy limitado, bueno, pues es escaso, y ahí pues se urge avanzar en bueno, la unión bancaria, evidentemente, y avanzar en la unión de mercado de capitales, ahora unión de ahorros e inversiones, pero bueno, no vamos a avanzar más por tiempo. También para darle la palabra a José Manuel y que pueda despedir, pero sí quiero acabar con una última pregunta, no tanto para que la contestéis, pero sí se queda un poco ahí como reflexión, si alguno evidentemente la quiere contestar, por supuesto, porque da pie, es la pregunta de cómo afecta esta transformación geopolítica de todo esto que hemos estado hablando a las expectativas de las nuevas generaciones sobre la UE y sus instituciones. Y a no ser que queráis comentar algo muy telegráfico, este ciclo forma parte de, esta conferencia forma parte de un ciclo en que la segunda pieza es hablar de cohesión, precisamente de este binomio prosperidad, democracia y cohesión, ¿no? Entonces, tendría un poco ahí, si alguno me queréis lanzar un mensaje rápido sobre cómo afectaría esta transformación a esas expectativas de las nuevas generaciones sobre la Unión Europea y instituciones, esa desafección de la que hablábamos también al principio cuando hablábamos, y ya pasaríamos la palabra a José Manuel para que cierre la sesión. Gracias. Pues mira, si me permites, Marta, yo solo diría una Unión Europea que en inglés lo que dicen delivers, ¿no? Que es capaz de dar respuesta a las preocupaciones de la ciudadanía, seguramente en los tiempos que corren será una manera de legitimar a la propia Unión mejor que no sencillamente refiriéndonos a una idea de Europa o a una necesidad de más Europa como proyecto, digamos, indiscutible. Yo creo que entramos en una fase de que lo que quieren los ciudadanos y en particular las nuevas generaciones son respuestas a sus preocupaciones. Muchas gracias. ¿Alguno más, Judith o Raúl? Si queréis decir algo más, si no, pues perfecto. Pues No, sí. os agradezco vuestra participación y cedemos la palabra a José Manuel. Sí, bueno, en primer lugar, mil disculpas porque hemos tenido una situación caótica que ha intentado Óscar Rojas solucionármela, pero no ha sido posible. Les estoy viendo a través de un pequeño teléfono móvil
y he seguido la sesión. Y la sesión ha cumplido un poco las expectativas que se planteaba el capítulo. El capítulo es un club de debates y es un club que no tiene una opinión formada sobre los temas y que vive a base de los cerca de 300 ponentes que tenemos todos los años y que nos permiten abrir debates que a lo mejor en ámbitos académicos requerirían una mayor precisión. Nosotros, en realidad, el club vive un poco al hilo de la actualidad y lo vive así desde los primeros momentos de la creación del club. Es más, en la creación del club, cuando el club se crea en 1968, Aurelio Peccei, a través de un informe al Club de Roma que escribió unos años después, que se llama La calidad humana, y que si tienen ocasión de encontrarlo en una librería de viejo, cómprenlo porque es uno de los mejores libros que describe cuál es la actitud del club. Recuerda que él invitó a Villa Farnesina allí a la Academia del Lince, que había participado en los temas de Galileo, sin embargo, y que financió la Fundación Fiat. Resulta que de los 30 y tantas personas que invitó a aquella sesión, solo había 6 que realmente se enteraron de qué iba esto del Club de Roma. Y el Club de Roma iba fundamentalmente de pensar en cuáles serían las condiciones del desarrollo humano en cualquier circunstancia y en cualquier momento. Y también de qué mecanismos de gobernabilidad tendría que dotarse la humanidad para resolver los conflictos y las controversias y las encrucijadas con las que se iba a encontrar cada vez más. En aquel momento era un momento donde la Guerra Fría hacía sus galas todos los días y donde la complejidad que tenía el mundo era una complejidad de la bipolaridad entre la Unión Soviética y los Estados Unidos y si me apuran, el mundo occidental. Pero con esas dos premisas de desarrollo humano y gobernabilidad ha ido generando informes y ha ido generando sobre todo debates y controversias al hilo de la actualidad, intentando buscar cuáles serían los caminos de las nuevas gobernabilidades, no gobernanzas, no solo regulaciones, sino en qué momento podríamos tener mecanismos que facilitasen la solución de conflictos y, de alguna manera, la búsqueda de vías para el desarrollo que llegara a todo el planeta. No es, por tanto, no es un club de certezas y el capítulo tampoco pretende serlo. Pero sí creemos que estábamos en un momento, y esto lo hablamos con nuestro socio institucional Funcas a la hora de organizar estas sesiones, de que creíamos que estamos en un momento donde la complejidad se ha acrecentado de forma inmensa y sobre todo porque han aparecido no aquella bipolaridad, sino una multipolaridad muy compleja y muy unida tanto al comercio internacional, pero también unida a la pérdida de consistencia de aquellos organismos que surgieron después de la Segunda Guerra Mundial para intentar ordenar el caos que se había vivido e intentar evitar que eso se produjera. Hoy día, sin embargo, ha bastado ver en qué posición estaba el bueno de Antonio Guterres en la foto de hace unos días en esta paz inducida, en esta, de alguna manera, conclusión de la tregua en la que estamos viviendo en Gaza. Estaba orillado, Naciones Unidas está viviendo uno de los momentos más complejos y peores, y sin embargo nosotros creemos que tenemos que seguir hablando de estos temas y tenemos que seguir ayudando a encontrar soluciones. El capítulo y el Club de Roma, cuando nace, goza con la presencia de un personaje de aquellos 6 que entendieron de qué iba la reunión de Roma, que era Mas Constant, que era un colaborador muy estrecho de Jean Monnet, y que vio la idea de que el club tenía que ser ese club de debates que abriera nuevos horizontes y nuevas perspectivas. Y eso supone que hoy, si han tenido ocasión de leer el artículo de Mascolell en La Vanguardia o el de Enrico Letta en El País, nos estamos enfrentando a cómo construir ese mercado europeo que creíamos cuando empezó la estrategia de Lisboa en el año 2000, que estaba mucho más cerca. Es más, en aquella época incluso hubo algún tratadista, que me parece como Rifkin, que hablaba de que éramos de alguna manera el modelo a seguir. Hoy día nadie espera de la Unión Europea que podamos lanzar modelos, porque tenemos todas estas fragmentaciones,
todas estas complejidades en la manera de regular y vivimos un momento tremendamente delicado. Nosotros pensamos que este ciclo, y así lo hablamos con Funcas, debía dar continuidad a las 2 sesiones que hicimos en el otoño del año anterior, del 2024, y que versó justamente sobre los informes de Letta y de Draghi. Hoy Enrico Letta hace un artículo diciendo tenemos que llegar al 28 y tenemos que llegar al 28 con el optimismo con que se llegó al 92 y se empezaba a consolidar el mercado único y se empezaba a consolidar el nacimiento del euro. Hoy día estamos en un momento muy complejo, mucho más complejo que en otras ocasiones. Y por otro lado, nos inducen a hablar de defensa cuando a lo mejor somos la única zona donde deberíamos de preocuparnos por difundir la idea de competitividad, de prosperidad, pero sobre todo también de cohesión social y de calidad humana. Y en ese sentido, esa segunda sesión que queremos hacer el 24 de noviembre, hemos convencido incluso a Victoria Camps para que nos cuente hasta qué punto podemos superar esa sociedad de la desconfianza de la que ella habla en su último libro. Quisiéramos, por lo tanto, reivindicar que Europa es un ámbito donde los derechos humanos o donde la calidad humana es palpable y trata de llegar a la inmensa mayoría de la gente. Aunque yo recuerdo que Antonio Guterres, cuando en la estrategia, una semana antes de la estrategia de Lisboa, yo tuve ocasión de asistir a una sesión en Lisboa que organizaron respecto a todos los consejos económicos y sociales de la Unión Europea. Y él, su obsesión en aquel momento, él era primer ministro de Portugal, su obsesión era cómo acabar con la pobreza y cómo acabar con el sinhogarismo en la Unión Europea. Desgraciadamente no hemos avanzado mucho y seguimos teniendo situaciones muy penosas y muy diferentes entre las clases que podemos decir que disfrutamos de esa calidad europea y otros que no llegan a ella, que siguen viviendo prácticamente como en el tercer mundo porque la pobreza les acosa. Yo quisiera invitarles a que nos manden sugerencias, porque nosotros ahora estamos viviendo un momento de un gran desconcierto. Y ese gran desconcierto es que esa globalización armoniosa, que hay otro articulista que habla de ella, se nos parece muy alejada. Y no sabemos cómo resolver los problemas de atajar el cambio climático, de atajar por aquel dicho que, porque el Club de Roma acuñó en sus inicios un trilema casi tan complejo como el de Rodrik sobre la globalización, que decía que teníamos que llegar a crear una sociedad que fuera socialmente equitativa, económicamente viable y ecológicamente perdurable. Cuando usted intenta ver esto, necesitaríamos, si no cambiamos, si no intentamos cambiar, si seguimos con los mismos patrones y los mismos modelos de las épocas anteriores, nuestra huella ecológica seguramente requeriría 4 planetas y harían inútiles el poder llevar en las solapas 4 redondelitos de estos, 4 insignias que hablan de que la Agenda 2030 puede llegar a todos. No va a llegar a todos. Seguimos teniendo un porcentaje altísimo de pobres en el mundo. Tenemos prácticamente un 40, un 50% de gentes que no tienen las condiciones de vida que serían calificadas como condiciones humanas, y esa es nuestra verdadera preocupación. Yo quisiera agradeceros, de verdad, ha sido una sesión espectacular, porque cuando habíamos buscado nombres, hemos encontrado agentes que habéis dicho cosas que eran las que estábamos esperando, lo cual nos va a obligar a teneros que volver a invitaros. O sea, Judy, contigo ya lo hemos hecho más veces y con Paul yo creo que también. Y bueno, pues Raúl, que se ha incorporado al grupo, pues será otro de estos toreros que en realidad no soy un vicepresidente de una asociación, sino soy un apoderado taurino que discute con personas tan inteligentes como Marta cuáles son la gente que tendríamos que traer para esta feria. Lo que pasa es que como pensamos que estas ferias van a tener que seguir existiendo, pues seguramente os tengamos que volver a tener con nosotros, y agradeceros enormemente el esfuerzo que habéis hecho y disculparme porque Óscar y yo tenemos que arreglar
cuál es mi situación de la wifi mía, de mi despacho particular, porque realmente hemos vivido momentos, ¿verdad?, un poco angustiosos, Óscar. Es mejor que no los contemos porque seguramente en la próxima junta directiva que se está reorganizando por parte del capítulo, pues acaben echándome y otra vez tendré que empezar a hacer méritos para volver a llegar a ella. Así que nada, muchísimas gracias. Ha sido una sesión magnífica y os felicito a todos y me felicito de que os hayáis podido encontrar un hueco para estar con esta pequeña asociación que lo único que busca es abrir debates, con la disculpa de que como el Club de Roma piensa a medio y largo plazo, pues estos debates los podemos volver a repetir y podemos volverlos a cambiar de forma y de hecho vamos a empezar un ciclo dentro del día 30 en el cual yo espero tener arreglada mi wifi, que queremos llamarlo el nuevo multilateralismo. Y vamos a empezar viendo en qué situación está Estados Unidos, en qué situación está China, en qué situación está Europa. Volveremos a repetir esto a mediados de diciembre. Y luego acabaremos hablando en enero de cuál es la situación de las Naciones Unidas y de todas las reglas que nos dimos desde el año 45 en adelante y que sin embargo ahora parecen papel mojado. Es un mundo que tenemos que seguir discutiendo y analizándolo y tendremos que seguir contando con aportaciones tan espléndidas como las que hemos tenido hoy la suerte de escuchar. Así que muchísimas gracias, Marta, muchísimas gracias, Judith, muchísimas gracias, Paul, y muchísimas gracias, Raúl. Y preguntaros simplemente que si os apetece os empezaremos a mandar correos con nuestras actividades, porque hacemos multitud de actividades que no pretendemos que nadie nos siga, pero sí creemos que debemos de contribuir a un debate que a veces se ve en los periódicos. Hoy los artículos tanto de Mascoller como de Enrico Letta como otro de Juan Carlos Ureta realmente nos abren las perspectivas de que todavía tenemos que seguir discutiendo cómo poder llegar a esa globalización armoniosa que haga que el desarrollo humano llegue a todos y que los mecanismos de gobernabilidad que creíamos tener residiendo en Naciones Unidas podamos escribir cuáles serían las nuevas pautas de la gobernabilidad que requiere ahora estos tres cuartos de siglo que nos quedan por delante para acabar el siglo XXI. Muchísimas gracias y mil disculpas por haber sido un mal anfitrión, que no os he dado la bienvenida, y agradecerle a Marta que me haya suplido con la brillantez que lo ha hecho. Así que muchísimas gracias.